El Chavo del Ocho es el programa número uno de la televisión humorística, tanto así que ya cuenta con una nueva bioserie y próximamente otra serie animada en 3D. Un iceberg que está formado por hechos, teorías, incluso curiosidades, y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. Si te gusta el iceberg, no olvides darle like, suscribirte y si estás en TikTok, darle corazón, compartirlo y guardarlo. Sin más que decir, empecemos. Nivel 1. El Chavo Animado fue una serie animada del propio Chavo, como dice el nombre. Esta contó con más de 7 temporadas completas, pero no fue tan bien recibida que digamos. Así que, como la serie no tenía tanto éxito, decidieron dejar hasta ahí el proyecto. También cuenta la leyenda que la Chilindrina iba a aparecer en el Chavo Animado, cosa que nunca se cumplió, solo en el piloto de Animex. Pero dime, ¿tú qué opinas? Don Ramón es el mejor personaje que podíamos haber conocido del Chavo del Ocho. Eso porque era el que traía la fama al Chavo del Ocho. Tanto como cuando él se fue, pues el show no tuvo tanto éxito. Debido a esto, el Don Ramón llegó a ser muy infravalorado. Tanto así que tuvo que tener un debut en los sketches de Chespirito. Volviendo en el capítulo, Don Ramón vuelve a la vecindad. El verdadero nombre del Chavo es Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi. Vaya, tremendo nombre el del Chavo, ¿no? Chespirito fue un programa que inició en el año 1980. Debido a esto, el Chavo del Ocho también se acabó en ese año. Pero esperen, no se acabaría ahí, ¿o sí? Pues la serie Chespirito traería unos sketches del Chavo que serían puros refritos. Así que esta puede contar como la temporada número 9. No oficial, claro está. La bioserie de Chespirito, sin querer queriendo, fue una serie que se estrenó en 2025. Esto revelaría algunas cosas nunca contadas de El Chavo del Ocho. Pero mucho ojo, muchas de las cosas que verás en la bioserie de Chespirito no son completamente reales y son todas falsas. ¿Cómo se dice? ¿Kiko o Kiko? Una pregunta que muchos nos hemos preguntado, pero ahí te va la verdadera respuesta. Cuando se estrenó El Chavo del Ocho, Kiko le llamaran Kiko con Q de queso y el C. Pero cuando Carlos Villagrán reservó los derechos, le puso la K de koala. Así que se podría decir que la verdadera forma de decir es como tú gustes. Ha habido muchos memes del Chavo, tanto así que fueron sacados de frames de la serie original, animada y editada. Tanto así que este año 2025 se han hecho más memes con la inteligencia artificial. El show tuvo varios videojuegos
y no tan famosos que digamos. Cuando se acabó la serie del Chavo animado, se creó o nació el Chavo Kart, una copia descarada de Mario Kart, pero que sí tuvo mucho éxito, trayendo pues los escenarios de vuelta, pero esta vez en 3D. La fiesta de la buena vecindad fue un episodio especial donde se hicieron varios frames y también varios que se copiaban episodios, pues. Y así que tuvo muchas versiones, muchas no oficiales, pero la verdadera fiesta de la buena vecindad es donde sale Doña Eduviges, pero este no vendría siendo el primer fiesta de la buena vecindad, sino que vendría siendo el de las primeras temporadas. La mamá del Chavo. Tú te has preguntado, yo me he preguntado, todos nos hemos preguntado quién es la mamá del Chavo. Una teoría dice que la mamá del Chavo es la chimoltrufia de la serie Los Caquitos. Otra dice que su mamá pues vendría siendo nada más y nada menos que ella. El Chavo está inspirado en un niño real. Pues déjame decirle que esto sí es cierto, porque el Chavo del Ocho se basó en un niño que Chespirito vio en un parque, donde el niño estaba boleando zapatos, por lo que Chespirito se inspiró de este niño. El Chavo y Cantinflas nunca han salido juntos, ¿o sí? Pues déjenme decirles que a la vez sí y a la vez no, porque ellos, actores, han estado juntos en la pantalla grande. Hablamos de varias películas de Cantinflas. Si no me crees, busca en tu buscador de YouTube y así ya me creerán. Pero si hablamos de episodios del Chavo del Ocho, pues puras imágenes editadas. Como les estaba hablando de los videojuegos inspirados del Chavo, tenemos copias y videojuegos, algo por los creadores. Muchos de estos juegos ya han sido eliminados de la Play Store, por lo que no es fácilmente encontrarlos. Los comerciales del Chavo en su época fueron muy infravalorados, porque Roberto Gómez Bolaños hacía muchos comerciales con el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Que por cierto, eso me llega al siguiente punto de los bolas. Son unos cuernitos rellenos de chocolate, vainilla y cajeta. Y en este 2025 tuvieron un gran regreso. Y así pudimos ver a todos los personajes, hasta la Chilindrina en versión animada. Por lo que si estás al alcance de uno ya de ellos, ve, cómpralos. El Chavo y el Chapulín Colorado sí estuvieron en un capítulo juntos, llamado Todo queda en familia, del año 1979. Pero también hubo otros refritos donde se recreaba lo mismo, pero terminaron siendo peores que el original. Kiko también es un personaje muy infravalorado de la serie original. Debido a esto, Ramón Valdés y Carlos Villagrán, si no estarían en el programa, sería un fracaso, como vimos en los sketches de Chespirito. Así que sin Kiko, el programa quebraría. Lo mismo con Don Ramón, porque el señor Barriga no tendría a quien cobrarle la renta, el Chavo sin quien defenderse, Doña Florinda sin quien pegarle,
Kiko, sin hacerle la chusma, y la Chilindrina quedaría huérfana. El Chapulín Universal es un Lost Media / creepypasta. Debido a esto solo se tienen 3 imágenes que son falsas. Y todo lo mencionado es solo puras mentiras que la gente ha creado. Debido a esto se ha formado creepypastas no tan reales y tan creíbles de verdad. El Chavo también aparece en Friday Night Funkin' en el mod su vecindad. También tiene un pico mix y también se está trabajando en otros como Fiesta de la Buena Vecindad, que es un mod que próximamente le harán charter, etcétera, etcétera. Aunque no lo creas, el Chavo ha estado en McDonald's con una colección de juguetes en el año 1975. En el inicio te hablé que el Chavo iba a tener una nueva serie animada en 3D. Pues déjenme decirles que todavía no ha salido. En volver a la Chilindrina animada. Y pues espero que el proyecto le vaya muy bien. Y un saludo al grupo Chespirito. El primer episodio del Chavo está completamente perdido, por lo que es una Lost Media y nunca, pero nunca se encontrará. El Chavito del Oshito es un canal abandonado de YouTube creado por Snow, haciendo imágenes de ella, de ahí haciendo un chip muy extraño entre Chavo y Gangle. La verdad, en el nivel 7 hablaremos más de esto, créanme, es muy oscuro. El papá del Chavo, lo mismo pasa con la mamá del Chavo, diciendo que el papá del Chavo es el Chompiras, y se sigue la misma línea que dije ahorita. Y el Chavo es un canal de YouTube que recopila varias preguntas que le han hecho a unos youtubers. La pregunta siendo: ¿sos el Chavo? El Chavo del 8 en Smash. Pues déjenme decirles que esto fue una vil mentira. Hasta crearon un tráiler no oficial y se crearon una cuenta falsa. Nintendo México, creo que actualmente esta cuenta ha sido eliminada. El número 8 se representa por el Chavo del 8 y también porque el Chavo del 8 en sus primeras apariciones estuvo en el canal 8. También hay que decir que el Chavo tiene un departamento 8. Si seguimos así, el video se alargará mucho, pero ya saben el significado del número 8. El chico del barril fue un como sketch del Enchufe TV que intentaba recrear el Chavo del 8, pero con temas más adultos. Y debido a esto, el proceso no se llegó a terminar, pero lo puedes encontrar ahora en el canal de Enchufe TV. Experto en ese espíritu fue una persona que cuando estaba en el funeral de Roberto Gómez Bolaños llevaba una camiseta. Esa camiseta decía: el Chavo vive, por lo que la noticiera diría que esa persona era experto en Chespirito. Tangamandapio sí existe en la vida real. Esto se mencionaba en la serie cuando Jaimito el cartero aparecía en escena. Tanto así que cuando falleció le llegaron a hacer una estatua de él mismo.
Guanaco es una copia brasileña del Chavo del Ocho, ya que allá se miraba más el Chavo del Ocho y por eso decidieron hacerle una copia al Chavo. El Chavo metalero, o mejor dicho, un señor que se parece mucho al Chavo, le llamaron así. Este estaba en una banda de rock y por su parecido al Chavo le hacían muchos memes. El primo de Don Ramón, llamado en la serie Don Román, apareció una sola vez en pantalla, siendo que el primo de Don Ramón se llamaría Don Román, siendo al revés el nombre de Don Ramón. Historias del Ocho fue una serie que no se llegó a terminar y solo contó con un pequeño comercial que pues no sería tan bien visto. Pero bueno, así son las cosas con el Chavo. Los refritos fueron muy pero muy tocados en el tema del Chavo del Ocho, porque cuando Roberto Gómez Bolaños no tenía nuevos episodios que hacer, pues hacía refritos de episodios ya antes visto, como por ejemplo Fiesta de la Buena Vecindad, La Fiesta de Kiko y otros más olvidados, siendo el cual todo queda en familia. Aunque no lo creas, Chespirito plagiaba canciones y de hecho las cambiaba un poco para que no se dieran cuenta. Al final, todas las canciones en este año 2025 terminaron siendo cambiadas. El origen del Chavo del Ocho fue por un niño que les conté más atrás en el video. Don Roberto Gómez Bolaños se encontró con un niño que boleaba zapatos. El niño fue corriendo a comprarse una torta de jamón y Roberto miró un pequeño libro con apunte del niño. Y así nacería el Chavo del Ocho. El regreso de Don Ramón fue un episodio de los sketches de Chespirito en el año 1982, por lo que este episodio sería a la vez bien recibido y a la vez mal recibido, porque cuando Don Ramón aparecía, Jaimito no aparecía y nunca pudimos verlos juntos excepto en la serie animada. La película del Chavo, que por cierto es todo falso, se planeó hacer con el estreno del Chavo animado, pero digamos que pues terminó siendo todo falso. El regreso del Chavo. En el canal oficial del Chavo, el Chavo regresó, y también en el canal Las Estrellas de lunes a viernes a las 2 p.m. Pensando que este regreso sería porque el mismo Roberto Gómez Bolaños diría que las nuevas generaciones quería que vieran el Chavo, y por eso los hijos de Chespirito se acordaron de esto y lo pusieron en la pantalla chica, por lo que las nuevas generaciones siguen viendo el Chavo del Ocho, aunque puede que también tenga otro regreso con la serie animada. Esto todavía no lo sabemos. Chaves do Ocho, así se le llama en Brasil al Chavo del Ocho, dando que tendría versiones perdidas en su idioma original, el portugués de Brasil. Lo mismo pasaría con el español latín, pero solo hablaremos ahorita. Los nombres de los personajes. Ya te dije el del Chavo, pero los de demás personajes son... Pues
Chespirito, en su libro lanzado en 2006, titulado como Sin querer queriendo, aclara los nombres reales de algunos de los personajes de la vecindad. Por ejemplo, el verdadero nombre del chavo sería Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmilli. El de la Chilindrina sería Espergencia Valdés. Don Ramón tendría el nombre de quien lo interpreta, es decir, Ramón Valdés. Kiko sería un apodo que doña Florinda le daría a su hijo, pero su nombre real sería Federico Pardón de la Regueira. Doña Florinda se llamaría Florinda Corcuera y Villalpando, lo cual es raro ya que se supone que ambos personajes son mexicanos y en México, para dar los apellidos a los hijos, se toman el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. El profesor Girafales se llamaría Inocencio Girafales, el señor Barriga se llamaría Zenón Barriga y Pesado, y finalmente Ñoño tendría como nombre Febronio Barriga Gordorritua. ¿Sabías que revivieron al Chavo del Ocho? Pero no como tú piensas, sino que por las nuevas transmisiones que se están dando en pantalla, se está conociendo más cómo era la antigua serie de El Chavo. Pues debido a esto, mucha gente chica pues lo sigue viendo, y la que lo llegó a ver en aquellas épocas pues lo sigue viendo, reviviendo algunos momentos. Los comerciales de 2024 de El Chavo fueron algo raro, debido a que copiaban la cara del Chavo Chespirito y las ponían en otras personas que estaban actuando, como es el comercial de donde el Chavo iba a estar de vuelta el 24 de marzo de 2024, cosa que nunca se cumplió, en el comercial nuevo de Sabritas, etcétera, etcétera. Vacaciones en Acapulco fue un episodio del Chavo especial, donde los mismos protagonistas iban a Acapulco, como bien dice el título. Esto pues también tendría una versión animada en el Chavo animado. Sé que te harás esta pregunta y te la sigues haciendo. ¿Dónde vive realmente el señor Barriga? ¿Acaso vive en la vecindad? Pues déjeme decirles que no. Él vive en una mansión, bueno, en varias mansiones, pero él vive solamente en una, con una casa con 3 pisos, 4 baños, 5 recámaras y una piscina. Debido a esto, el señor Barriga sería muy billonario. Ñoño fue otro personaje interpretado por el mismo Edgar Vivar. Ñoño nacería porque Chespirito le diría que el personaje señor Barriga no estaba funcionando tan bien. Entonces, ahí es cuando Chespirito se dio una gran idea y empezó a hacer un personaje nuevo para Edgar Vivar. Debido a esto, así quedaría el personaje de Ñoño. Hubo una serie cancelada del Chavo del Ocho que nadie supo de ella. Está haciendo un Chavo del Ocho animado. Pero lo que se perdió no fue la serie, sino los antiguos bocetos que se tenían en aquel lejano año 2014. Año que se estrenaría el Chavo animado. Pero los bocetos los estaban haciendo en los años 2000 y 1999. Estos bocetos se rechazaron, pero aún así puedes seguirlos viendo en mercancías no oficiales y que ya pasaron. Funflenkens era o es un youtuber que subía contenido relacionado al Chavo del Ocho, recreando las escenas pero en su versión animada. Pero en 2024 le hackearían la cuenta, por lo que él tendría que hacerse otra cuenta llamada Flashflanker, que también se puede encontrar en YouTube. Don Ramón
se llama Seu Madruga en Brasil. Dato curioso, unas personas le dicen Seu Madruga y también Seu Raimundo. El señor Barriga, Seu Barriga, ñoño se escribe igual, solo que con H entre las N's. Y la Chilindrina sería Chiquiña. ¿Sabías que un día hicieron llorar a ñoño? Pero no en el set de grabación del Chavo del Ocho, sino fuera del set, ya que en un especial de televisión, se le podría llamar así, Edgar Vivar estaría interpretando a ñoño, por lo que en este especial pues lloraría por motivos que yo desconozco. Hubo varios errores del Chavo del Ocho, como por ejemplo en el capítulo Los Espíritus Chocarreros, Kiko en un momento pues se fue de su mente el que estaba interpretando un personaje y desinfló los cachetes, pero cuando se dio cuenta lo más rápido intentó inflarlos de nuevo. Esta escena, viéndola bien, se ve muy rara, la verdad. El sueño del Chavo vendría siendo que él, en un episodio de El Chavo animado, el Chavo tiene un sueño. Este vendría siendo un episodio también Lost Media, que casi nadie conoce y por eso nadie habla de él. Hubo varios juguetes del Chavo, pero ¿conoces los juguetes Botle? Así es, esos juguetes no oficiales y que están pirateados. Esos juguetes se encuentran en plazas, en varios centros de compra y en tiendas chinas. Por lo que vas a una de estas, te encontrarás mucha mercancía pirata del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho iba a tener una temporada 8, que lamentablemente fue cancelada. En esta temporada iba a aparecer oficialmente la Chilindrina, pero como la serie le iba muy mal en esas épocas, pues tuvieron que cancelar la temporada número 8 del Chavo animado y nunca la pudimos ver. Maratón semanal es que por cada sábado el canal oficial de YouTube del Chavo del Ocho sube un maratón semanal, recopilando varios episodios del Chavo del Ocho, poniéndolos en un en vivo. La pelota cuadrada es un caso que mucho se ha hablado, y también que Kiko lo ha dicho en varias ocasiones en la serie, pero en un show que andaba dando Carlos Villagrán Kiko, él llevaría un dado gigante al escenario, diciendo que ese era su pelota cuadrada. En otras versiones, creepypastas dirían que la pelota cuadrada de Kiko pues sería hecha con piel de los vecinos. Pues ya saben, las creepypastas solo son creepypastas, que solo intentan narrar cosas de la serie que nunca vimos. Como por ejemplo el episodio 142, que hablaré de eso más adelante. El Chavo en Tsum Tsum fue también otro proyecto igual falso como el de El Chavo en Smash. Tsum Tsum es un juego de Disney que tienes que recolectar pues varios monitos chiquitos que representan a los personajes de Disney. Se puede encontrar gratis en la Play Store. Y pues diría que este es otro proyecto falso del Chavo del Ocho. Como ya te dije, el Chavo del Ocho tiene un canal oficial. Este canal oficial nació en el año 2014, donde se seguían emitiendo por Televisa episodios del Chavo, o mejor dicho, sketches de Chespirito. Pero
en el año 2024, el canal revive mostrando los episodios emitidos por el canal Las Estrellas y subiéndolos al canal oficial del Chavo del Ocho. ¿A qué, Kiko? Que Kiko fue un proyecto de Carlos Villagrán, Kiko, que él cuando se fue del set de grabación del Chavo del Ocho decidió hacer un proyecto él solo con Ramón Valdés, cosa que los proyectos que haría Kiko no le llevarían tan bien, pero Carlos Villagrán Kiko tuvo una gran pelea de demanda contra Chespirito, cosa que Carlos Villagrán Kiko ganó. Chavo Land es un proyecto que no se sabe si se terminará o fue cancelado. ¿Sabías que el Chavo tiene una mansión? Bueno, no así, pero dicen que el Chavo debajo de su barril tenía un escape subterráneo donde cuando él se metía iba hacia abajo y ahí era su casa, cosa que no es oficial porque en unos episodios, o mejor dicho en los episodios de Don Ramón cambia el foco y Jaimito cambia el foco, el barril se voltea y no nos deja ver que hay abajo, o sea que no hay nada. VIX es una aplicación donde se ven series y películas, dando que el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chavo animado y el Chapulín Colorado animado también están en esta plataforma porque VIX es empresa de Televisa y Las Estrellas. El Chavo y Bola tuvo dos colecciones, la primera que fue en 2016 con la llegada del Chavo animado y la más actual siendo la de 2025 que trae nuevas figuras, llaveros, portacables, figuras, etcétera, etcétera. El Chavo muy XD se forma con varios frames de la serie animada del Chavo que se sacan mucho de contexto. El Chavo con inteligencia artificial, pues solamente los episodios o capturas, imágenes de pantalla del Chavo del Ocho, pues la IA pues lo cambia, dando que ahora la inteligencia artificial está a otro nivel, hace cosas descabelladas y no tan ciertas. ¿Sabías que la Chilindrina le gustaba al Chavo y el Chavo rechazaba a la Chilindrina? Sí, es muy confuso, pero sí es. A lo que el Chavo rechazaba a la Chilindrina porque no le gustaba y esta hacía sus pucheros llorando de la forma más cómica que conocemos. Antes, el Chavo lloraba diferente. No es su llanto cortado, sino es un llanto que haría un niño real. Esto en las primeras temporadas del Chavo. Y también junto con esto viene que el Chavo sí se ha quitado su gorrito, pero igual en las primeras temporadas. Esto porque Don Ramón o otros personajes le quitaban el gorro o él mismo se lo quitaba para sobarse la cabeza de los cocorrones que le daba Don Ramón. Nivel 2. ¿Acaso Florinda Mesa, Doña Florinda, era la verdadera villana de la historia de El Chavo del Ocho? Pues hay dos versiones de esta. Si Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, no hubiera conocido a Florinda Mesa, el programa del Chavo del Ocho
hubiera sido 100% diferente. Casi que no sería igual a como lo conocemos ahora. ¿Has escuchado la frase de huérfano es mi apellido? Esta es una creepypasta que muestra que el señor Hurtado, donde mata al chavo, que contaría la misma historia que el episodio Un rotero en la vecindad, pues sería una creepypasta más no tan creíble, pero la palabra huérfano es mi apellido quedaría muy bien con la serie original. ¿Tú qué piensas? ¿Sabías que el señor Barriga estuvo en novelas y películas? Pues sí, déjenme decirles que también en las nuevas temporadas de Vecinos ha estado Edgar Vivar como el señor Barriga en Vecinos. En películas pues no tenemos nada de información, pero de novelas ahí sí, pero las novelas también están muy desinformadas. ¿Sabías que Chespirito prohibió los romances en set? Porque verán, las primeras relaciones fue con Carlos Villagrán y Florinda Mesa. La segunda fue con Enrique Segoviano y al final con Chespirito. Así que como estos causaban un gran caos, pues decidió prohibir romances. ¿Tú sabías que Edgar Vivar, el que interpretó al señor al señor Barriga y María Antonieta de las Nieves son novios en la vida real? Pues déjenme decirles que no le dijeron una mentira, le dijeron la mera verdad. En un show donde la Chilindrina estaba haciendo su show, sufrió una gran caída, por lo que pasó en el hospital varias semanas. Al final la dieron de alta y todo estaba bien. ¿Sabías que un fan animador del Chavo del Ocho hizo un anime? Bueno, no tanto así, sino que sí lo hizo, pero no es oficial. ¿Sabías que hay una serie de cómics del Chavo del Ocho? Pues déjenme decirles que sí, es cierto. Debido a esto, Chespirito revelaría muchas cosas en los cómics, como es la mamá de Ñoño, que hablaremos de eso más adelante. Chespirito.rlg es un sitio web de cosas del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, etcétera, etcétera. Algo que me lleva al siguiente punto. ¿Tú conoces el piloto del Chavo animado? Pues sí, el piloto lo hizo Animex. El piloto tenía una duración de 2 minutos, casi 3. El piloto no fue tan recibido y no ganó, pero el que sí ganó fue Anima Studio, por lo que se quedaría con los derechos de El Chavo del Ocho. Dato curioso, hay varias imágenes de estas sueltas en internet que lo pudieron ser como un episodio o la continuación de este. ¿Sabías que Jaimito el Cartero tiene una estatua en el pueblito Tangamandapio? Esta estatua se hizo cuando falleció el actor que actuaba a Jaimito el Cartero. En su estatua decía: muchas gracias por mencionar a nuestro hermoso pueblo. Muchas gracias,
Jaimito, el cartero. Pues esta estatua ahora sigue en pie, pero algo dañada, déjenme decirle. En un episodio de Chespirito del año 1881 se estrenó un sketch del Chavo del Ocho, llamado La boda de Don Ramón y Doña Clotilde. Unos pensaban que este episodio pues era un Lost Media que nunca se pudo encontrar, o también un episodio que se tuvo que borrar por la Iglesia Católica. Debido a esto hubo un gran escándalo en internet, pero al final resultó ser un episodio común y corriente. En el episodio, ¿sabías que el Chavo del Ocho tiene una mansión? Pues estos eran simples rumores, pero cuando movían el barril en los episodios cambió de foco, pues este no tenía ningún pasadizo, así que todas las creepypastas y rumores son falsos. En el año 1790 en la TV peruana se transmitiría un especial del Chavo del Ocho, donde aquí saldrían todos los personajes. Los supergenios de la mesa cuadrada fue otro programa de Chespirito. En este también subía, pasaba sketches de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, etcétera, etcétera. El Chavo Cursed es un chavo, bien dice el nombre, Cursed, que no te recomiendo que lo busques en Google. El collar de Carlos Villagrán representaba era un amuleto. Pues miren, hubo un rumor de cuando Carlos Villagrán tenía un collar con los nombres de los personajes del Chavo del Ocho, y conforme estos vayan muriendo se iba a cumplir el collar y al final iba a ser, pues ya saben la historia, pero esto no es real. Y el collar de Kiko tenía un símbolo chino que no tenía nada que ver. El Gucci es un youtuber con más de 2 millones de suscriptores que hizo 2 videos homenajeando al Chavo del Ocho, uno donde hacía la torta de jamón y otra las aguas frescas. Había varios rumores en el Chavo animado en que la Chilindrina aparecía, pero todos estos discos eran falsos y eran pirateados. ¿Acaso hay otro piloto animado de El Chavo animado? Pues si nos trasladamos al año en que se iba a hacer la serie, o mejor dicho, en el piloto de Animex, nos podemos dar cuenta de dos cosas. Uno, la Chilindrina sí va a aparecer. ¿Acaso tú sabes cuál es el último episodio del Chavo del Ocho? Si dijiste que era clases de inglés, estás muy equivocado. Pues déjame decirte que el Chavo del Ocho como programa individual, su último episodio fue La lavadora de 1980. Las Happy Pastas son creepypastas, pero con historias más alegres que en vez de terminar terriblemente mal, terminan bien. Estas Happy Pastas son subidas por Kerep Fake,
y otros más que yo no conozco. Tripitas de Don Ramón, pues es una taquería que usa el nombre de un taquero famoso de Perú. Este se llamaba Don Ramón, pero como la gran confusión lo dice, tuvo una gran demanda y el restaurante ahora se encuentra en bancarrota y no se puede encontrar. Así que las tripitas de Don Ramón no llegaron a ser tan famosas. Suena algo triste decirlo, pero el Chavo del Ocho no vive en su barril. Hasta él lo dice en un episodio. El Chavo vive en el departamento número 8. ¡Ya quisieras tener una como esta! ¡No, hombre! ¿El 8 qué? ¿Cuál 8? La vivienda número 8 donde yo vivo. Pues que no vives en el barril. ¿Cómo voy a vivir en el barril? Nadie puede vivir en un barril. Pues toda la gente cree que tú vives en el barril. Pues bola de mensos, porque la gente no puede vivir adentro de un barril. Yo vivo en el 8. Por eso me dicen el Chavo del 8. Patty y la fama. Ya sabemos que hubo varias Pattys en el Chavo del Ocho, pero la más famosa fue la que actuó en 1979 y 1978. Porque esta Patty tuvo mucha fama que ya ni podía salir a la calle. ¿Sabías que hay una canción, o bueno, hay varias canciones del Chavo, pero una en específico que es religiosa? Y esta la podemos escuchar en la fiesta de la buena vecindad y en regalo de Navidad. Qué gusto tener vecinos como usted. Pues lo mismo digo yo, doña Florinda, es un placer tenerla como vecinita. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, está buscando a ti. Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca a Jesús, el compañero que será siempre sincero, y el cual ninguno, solo Jesús. Florinda Mesa dijeron que ella se había cortado una oreja para ponerse célula madre. Lo que le dijo que lo que le lo dio lo más fue el piquete. Nivel 3. 7 pecados capitales. Existe la gran teoría de que los personajes del Chavo del Ocho representan los 7 pecados capitales. Por ejemplo, Doña Florinda representaría la ira, Don Ramón la pereza, el señor Barriga la avaricia, Ñoño la gula, la Chilindrina la soberbia, Kiko representaría la envidia y por último el profesor Girafales, la lujuria, los fantasmas de la vecindad. Supuestamente en los sets de grabación donde se grababa el Chavo del Ocho aparecían unos supuestos fantasmas, los cuales estaban ahí para acechar a los de la vecindad. Teoría que es desmentida totalmente, porque puede que se hayan asomado los camarógrafos y pues digamos que esto quedaría como un easter egg. Yo digo, el collar de Carlos Villagrán. En el año 2016 hubo una teoría sobre un dije que tenía Carlos Villagrán,
con unas letras en sí. Las letras formaban Rarmerf, que la teoría era de que este collar representaba cada muerte y cómo iba a fallecer cada integrante. El conteo iba a ser de sería Ramón Valdés, Angelines Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa. El patrón se estaba cumpliendo hasta el fallecimiento de Rubén Aguirre. Hasta ahí se rompió esa conexión, lo cual esto lo desmiente totalmente y quedaría como una teoría falsa. Cuando entrevistaron a Carlos Villagrán dijo que este collar era chino y no tenía ningún significado en el abecedario español. Recordemos que en el abecedario chino cambiarían las cosas. El diario del Chavo del Ocho. El diario del Chavo del Ocho narra todos los orígenes sobre el Chavo, cómo llegó a la vecindad y qué pasó antes de llegar en ella. El libro fue muy bien vendido en aquellas épocas por el mismo Chespirito. El libro fue catalogado algo muy oscuro y traumático, además de que el libro contenía varias groserías, incluidas por el propio Roberto Gómez. En este narraría varias cosas que cuenta el Chavo. Te la voy a leer en este momento. Aunque Roberto Gómez Bolaños ya había explicado que el Chavo venía de familias ricas, en el libro decían otras cosas, como que el Chavo menciona que nunca tuvo papá, lo que les dijo a los otros niños. Los otros niños le dijeron que eso no era posible, todos tenían que tener un papá. Y también el Chavo conoció un amigo llamado Chente. Lastimosamente fallecería porque siempre estaba enfermo. Y ese niño muerto, el Chavo lo tomó como un amigo imaginario de él, que también lo menciona en la serie. Después, cuando el Chavo sale del orfanato, se encuentra un grupo de niños. El jefe de este se llamaba, le apodaban el Mochilas. Un día, un niño, mientras intentaba hacer malabares de ese mismo grupo, lastimosamente terminaría atropellado por un carro. A veces el Chavo cuenta que sueña con ese niño, que lastimosamente terminó muy mal. Y al igual, esto se relata que el Chavo estaba brincando desde el tercer escalón de las escaleras, cosa que él ya sabía hacer, y le quería enseñar esto a Jaimito. Le tocó la puerta varias veces, no respondía, así que como la puerta estaba abierta, la abrió. Jaimito estaba en su cuarto, y al Chavo, al ver lastimosamente Jaimito ya no estaba en esta vida. El fantasma de Roberto Gómez Bolaños. En el año 2016 comenzaron a circular un par de videos del funeral de Chespirito, donde se mostraba el supuesto fantasma de Roberto. También hicieron surgir varios rumores de que el propio fantasma del fallecido vagaba por su antigua mansión. Esto hizo que Florinda fuera a desmentir todo esto en Twitch, ahora X, diciendo que no había ningún fantasma y que nadie espantaba a nadie, y solo eran varios rumores. Algo que terminó siendo una gran mentira.
el verdadero final de la serie del Chavo del Ocho. Supuestamente hubo un episodio que fue grabado, pero nunca se subió y digamos que Televisa lo tiene guardado en los rincones más oscuros de aquella televisora. Este episodio del Chavo sería el 142, que si no sabes de qué trata, te lo narro rápidamente. Roberto tenía una gran idea para un episodio final para terminar el Chavo del Ocho. Este sería que el chavo se sacrificaría por otro niño que iba pasando por la calle. Al contarle esto, una de sus hijas, que era psicóloga, le dijo que esto tendría un gran impacto para la sociedad de aquella vez y para los niños que miraban eso le generaría traumas. El episodio era de... El episodio empezaría normal, con las típicas risas grabadas. La vecindad estaba vacía, hasta que de repente el chavo salió corriendo para la calle, donde ahí estaría un niño y el chavo lo intentaría salvar, así quitándole la vida al chavo y salvándole la vida al niño. Esta historia se volvió una creepypasta que hoy en día se puede ver fácilmente en YouTube. Esto lo quedaría con una leyenda urbana y una creepypasta. Así sin más, pues digamos que esto sería una idea pues perdida, se le podría decir así. Y según dicen que esta idea fue cambiada por el episodio donde los niños juegan a ser atropellados. Sí, pues sí. Por botargas. En aquel lejano año 2020 se empezaron a realizar estas imágenes de unas tales botargas de El Chavo del Ocho. Pues digamos que estas botargas eran piratas y hacían shows piratas no oficiales de la franquicia de El Chavo del Ocho. Cuenta la historia una madre que contrató a estas mismas botargas, que pues digamos que su hija no volvió a aparecer. Esto fue porque las botargas se dedicaban a secuestro de niños y de infantes. Esto fue muy aterrador allá en aquel año, ¿no crees? María Antonieta de las Nieves no le puede dar pecho a su hija. En una entrevista con Jordi Rosado que le hicieron a María Antonieta de las Nieves, esta dijo que para ser el personaje de la Chilindrina, pues la característica niña tenía que parecer una niña. Y digamos que para parecerlo se tenía que poner una faja en sus pechos. Esto tendría resultados muy graves para cuando tuvo a su hija. Y por hacer un personaje niña, digamos que él terminó muy mal. Nivel 4. El accidente en el circo de Kiko. En el circo de Kiko hubo un accidente con una niña. Sí, una niña de aproximadamente 10 años de edad, que esta afirma estar buscando al propio Kiko Carlos Villagrán. La niña no esperaba que se encontraría con un gran león. Este león agarraría a la niña de la cabeza. La niña gritaba por ayuda. Los que estaban ahí ayudaron a la niña y pues digamos que la niña terminó con varios traumatismos. Carlos Villagrán contó que no esperaba ese tal accidente y no esperaba que fuera de muy mal gusto.
símbolos extraños en fondos del Chavo del Ocho. En el Chavo del Ocho se pueden ver varias simbologías extrañas. Este sería en un episodio llamado Jugando Fútbol Americano, donde los niños estarían en un patio baldío. Ahí, en varios, como se dice, en varios grafitis que estaban ahí pintados, se puede ver uno más extraño que los demás. Y además, también hubo un episodio del Chapulín Colorado, donde el Chapulín Colorado entraría, pues digamos, en una guerra muy fatal que estaba pasando en aquellos tiempos. Una versión sí se salvó, la de 1980. Esta no siendo tan fuerte como su versión perdida, 1972. Se cuenta que esta versión, para los que la vieron, era más fuerte de lo habitual. Recordemos que el humor de aquellas épocas era más extraño. Florinda Mesa maltrataba a Chespirito. Han existido varios rumores de que Florinda Mesa maltrataba a Chespirito. Cuando intentaba hablar, lo callaba o a veces lo corregía, le levantaba la voz, y además se puede ver en un video que está en YouTube que le pega, y no es broma. Florinda Mesa sí maltrataba a Roberto Gómez Bolaños. También hay que ponernos de acuerdo que cuando ese espíritu hablaba, Florinda lo corregía y también ella tomaba la palabra por él. Muchos hoy en día odian a Florinda Mesa por esto. Además, las palabras de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves decían que sí, era cierto de que Florinda Mesa maltrataba mucho a Chespirito. Y además Florinda Mesa decía que varios actores tenían malas mañas y sus familiares de tal actor estaban muy enojados con ella, diciéndole que era una bruja. El Chibolo del Ocho, una parodia adulta del Chavo del Ocho. Turma Dávila es básicamente y sencillamente un cómic que no es para niños del propio Chavo del Ocho. Nivel número 5. Carlos Villagrán como presidente. Carlos Villagrán en aquel lejano 2022 se lanzó para él ser el nuevo presidente de México. Muchos tomaron esto con humor diciendo que era falso, pero al ver las imágenes dijeron que un actor, personaje del Chavo del Ocho, estuviera como presidente era una total barbaridad y algo muy tonto. Además, el actor dijo que un virus muy fuerte que andaba por aquel año, digamos que dijo que no existía. Recordemos que a Carlos Villagrán le gustan las teorías conspiranoicas, así que tú sabes si creerle o no. Roberto Gómez planeó su propia muerte. Existieron varios rumores de que al fallecer Roberto Gómez Bolaños, en realidad fue todo planeado. Y aquí te explico por qué. Varias teorías que son muy creíbles formaron a que
cayera un día viernes para mostrar el maratón del Chavo del Ocho, viernes, sábado y domingo. Y además, no pudo haber caído una fecha muy exacta. No sabemos por qué. Y además, el propio Carlos Villagrán dijo que al pasar al ataúd de Roberto Gómez Bolaños, este estaba totalmente vacío. Y además dijo que cómo pudo haber más de 1000 niños con trajes de El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿Cómo pudo ser esto tan específico? ¿Acaso Televisa ya estaba planeando la muerte de este gran actor? Pues esto nos dice también que Carlos Villagrán dijo que Roberto no murió ese mismo día, sino había muerto unos días antes. Y además que todo fue una cortina de humo para así desviar la atención de unos 45 niños desaparecidos allá en México. Entonces, Florinda Mesa también ha dicho esto. Además se confundió con la fecha de muerte de su esposo, diciendo que había fallecido un 28, pero no es así. Carlos Villagrán dijo que había fallecido un día 22, pero las televisoras dieron que falleció un día viernes. Por lo que se extendió todo esto más. ¿Tú qué opinas de esta gran teoría? El fallecimiento de Raúl El Chato Padilla en El Chavo del Ocho. Raúl Chato Padilla fue el actor que le dio vida a Jaimito el Cartero. Como ya vimos anteriormente en el diario del Chavo del Ocho, el propio Chavo vio cómo Jaimito ya no estaba en esta vida. Así que esto sería una reinterpretación de que Raúl Chato Padilla sí había fallecido en los set de grabaciones de El Chavo del Ocho, específicamente en el programa Chespirito. Su debido fallecimiento fue porque él sufría diabetes y mientras grababa un programa de Chespirito llamado Los Caquitos, pues digamos que su cuerpo no aguantó más y colapsó. No rentear. No rentear fue una campaña salvadoreña en el año 2010. Esto porque Salvador estaba pasando por una crisis económica demasiado fuerte. Y pues digamos que unas personas muy malas que se dedican a hacer cosas muy malas, pues digamos que se dedicaban a poner carteles de Don Ramón que decían: yo no me dejo rentear. Palabras que llegaban hasta el alma. Y gracias a eso El Salvador en el año 2010 se convirtió en una gran pesadilla, poniendo carteles de Don Ramón con palabras yo no me dejo rentear en edificios grandes, pasando de esta leyenda urbana a algo muy real y aterrador. El gran final del Chavo del Ocho. Esto fue algo que movió mucho la franquicia del Chavo del Ocho y Chespirito. Porque una teoría se dice que Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, apoyaba los... Y no solo eso,
apoyaba a franquicias que eran muy malas y digamos que iba a fiestas prohibidas de cada líder político y así pasando todo y todo. Así que esto tuvo que tener un final tan abrupto para el Chavo del Ocho que nadie va a olvidar que el Chavo del Ocho apoyaba la dura. Tú conoces las chavopastas, todos conocemos las chavopastas, pero nada más oscuro que las chavopastas de Grape Fake. Estas creepypastas narraban que tal personaje de la vecindad hacía una cosa horrible con cada integrante de la vecindad. Hasta una creepypasta Lutz Media que se encontró de Grape Fake, donde el señor Barriga hace cosas horribles, horripilantes, asquerosas con la Chilindrina. Estas creepypastas dieron algo de qué hablar y digamos que las chavopastas están pudriendo la franquicia de El Chavo del Ocho. Muchísimas gracias, señor Barriga, por quedarte a ver todo el mega iceberg definitivo de El Chavo del Ocho. Si te gustó este iceberg, puedes darle me gusta y suscribirte a mi canal, que cada semana vamos a estar haciendo creepypastas e historias de terror. Sin nada más que decir, yo fui el ratón Mickey Gamer y nos vemos en la próxima historia de terror.